Hola a todos. En este video vamos a iniciar formalmente el temario de aritmética básica, que comenzamos con el video anterior, donde vimos la clasificación de los números que vamos a estar utilizando. Así que, para empezar, vamos a ver los temas de operación con los enteros. Vamos a empezar pasando a la suma de enteros. Y tal vez estos temas se les hagan un poco básicos o muy redundantes, pero la idea de este temario es llevarnos ciertos conceptos que después nos van a servir para entender otros conceptos más complejos. Es básicamente establecer nuestras bases para poder continuar con temas un poco más necesarios. Para empezar, vamos a entender que la suma y la resta usual son procesos que aprendimos desde nuestra educación básica. Dos números enteros con signos iguales, decíamos que se sumaban, ¿no? Y se respeta el signo de ambos. Pero cuando teníamos dos números con diferente signo, decimos que se restaban y se respetaba el signo del número más grande de ellos, más grande en valor absoluto. Vamos a tenerlo un poco más claro, tal vez, viéndolo con estos ejercicios. Nosotros sabemos que cuando tenemos 5 más 3 más 6, estos tres números tienen el mismo signo, entonces los sumamos usualmente. 5 más 3 son 8, más 6. Y al final, 6 más 8, le pasamos 2 al 8, nos da 10, nos quedan 4, son 14, ¿no? Con esto no hay ninguna duda. Vamos a ver qué pasa ahora en el caso en que tengamos signos diferentes. Como vemos, el 13 y el menos 6 se van a restar, ¿no? Eso es normal. 13 menos 6 son 7. Y tenemos que ver qué número de estos dos era el que tenía el mayor. Es el mayor para ver que se respete el signo. Como el 13 es mayor en valor absoluto, el resultado va a ser positivo. Hasta aquí nada nuevo, ¿no? Vamos ahora en el caso en donde se vuelven las cosas un poco más interesantes. 8 menos 5, nosotros sabemos que esta resta se resuelve de la manera usual. 8 menos 5 son 3. Y de nuevo el resultado es positivo porque el número más grande era el 8. Pero ahora en el caso en el que tenemos 5 menos 8, las cosas se vuelven a complicar un poquito en nuestra cabeza. Lo que tenemos que hacer es hacer la resta de manera usual. 8 menos 5, que es como el proceso mecánico más sencillo, que sabemos que de nuevo da 3. Y lo único que tenemos que agregar a nuestro razonamiento es que el 8, en este caso, es el número más grande y por consecuencia se va a respetar su signo, que es el signo menos. Los demás ejercicios se van a dejar abiertos por si ustedes quieren intentarlos y si quieren que los revisemos pueden mandarlos al Discord, a nuestro canal de Discord y vamos a analizarlos juntos. Estos ejercicios de la misma manera están abiertos para que ustedes continúen ejercitándolos si desean y podemos revisarlos en nuestro canal. Vamos a pasar ahora a una sección muy importante que es la de preguntas. Yo considero que las preguntas son la parte medular de una lección porque empiezan a sacudir las bases que estamos planteando y nos damos cuenta en dónde están las partes interesantes que tenemos que prestar atención de la teoría y nos van a reforzar todavía más esas bases que estamos creando. Vamos a empezar con esta pregunta que nos dice, ¿qué diferencia hay entre la suma y la resta usual? Básicamente lo que hemos estado diciendo ahorita es los signos, que sabemos que cuando los signos son iguales, entonces vamos a sumar de manera usual, ¿no? Y cuando tenemos signos entonces diferentes, lo que vamos a hacer es restar de manera usual y preservar el signo, ¿no? Pero debemos empezar a entender que todo esto es una operación en conjunto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que nos dice, ¿cuál es el proceso inverso o análogo a la suma usual? De esta forma podemos ver que un proceso inverso a la suma sería la resta. Esto lo podemos ver de una manera un poco más clara en un futuro que usemos un poco de álgebra. Pero para no quedarnos con la idea en el aire, supongamos que tenemos un número, ¿no? A.
y queremos encontrar su inverso, tal que sumados nos den 0. Este inverso, de alguna manera, después poniéndolo con números, sabemos que tiene que ser 3 menos 3, por ejemplo, ¿no? Que nos da 0. Entonces, el hecho de que este signo ahora tenga, este mismo número tenga signo menos, es lo que nos da la idea de que es análogo o inverso. Pero aclararemos esta idea todavía en un futuro. Si sumamos dos enteros, el resultado siempre será entero. Esto en un futuro entenderán que hace referencia a algo que se llama cerradura, en este caso en el anillo de los enteros. Pero básicamente la idea es que si tú tienes dos enteros, por ejemplo, 2 más 5, el resultado, que es 7, sabemos que va a seguir permaneciendo en nuestro conjunto de los enteros y no nos vamos a salir a un conjunto más amplio. Hasta aquí todo es normal, ¿no? Los enteros se dice que son cerrados bajo la suma, pero hay que irnos a empezar a plantear la idea de que no siempre va a ser aquí y va a haber operaciones en el futuro que nos van a romper la cerradura. Se puede entender a la suma como una sola operación que abarca a la suma y a la resta. Sí, ¿no? Básicamente es lo que hemos estado diciendo todo este cacho del video. Expresar menos 2 menos 3 como una suma de dos enteros. Para reforzar esa idea, vamos a ver que podemos nosotros expresar al menos 2 como si fuera un número, con todo y su signo. El signo ya se adjudica al número, a la esencia del número en sí, más otro número que tiene el signo dentro de sí. Entonces estamos sumando dos entes que tienen la propiedad de que tienen un signo. Y como son del mismo signo, los vamos a sumar 5 y respetamos el signo de ambos. Entonces de esta forma es un poco más clara la idea de que estamos trabajando bajo una misma operación. Vamos a pasar ahora con la multiplicación de los enteros. La multiplicación es una operación aritmética que representa la suma de una misma cantidad un número de veces. Los operandos de la multiplicación suelen llamarse múltiplos o factores y el resultado de la multiplicación lo vamos a conocer como producto. Básicamente aquí la idea es que queremos representar a la suma de una manera más sintética. La multiplicación se puede representar de varias formas, con los operadores de cruz, un punto entre dos operandos, o también escribiéndolos entre paréntesis o simplemente por yuxtaposición cuando tenemos letras, es decir, que nada más los escribimos juntos. X, Y, sabemos que se están multiplicando entre ellos solamente por haberlos puesto así juntos. Las leyes de los signos son una de las propiedades que igual desde la educación básica se nos ha inculcado. Y para hacer las cosas más fácil, básicamente es nada más mecanizarnos estas ideas. Y son dos reglas importantes, que dice, la primera es que si los signos de tus dos operandos son iguales, tu resultado va a ser positivo. Pero si tus signos son diferentes, tu resultado va a ser negativo. Para calcular los siguientes productos, que vamos a empezar con estos ejercicios, vamos a empezar con ciertas operaciones básicas. La idea aquí no es tanto porque no sepan multiplicar, sino que tratemos de ejercitar formas más eficaces para realizar la multiplicación. Si se dan cuenta, aquí la sugerencia les dice, trate de realizar la operación mentalmente, separando a los factores en términos que hagan más sencilla la multiplicación. Este es un tip que yo les recomiendo que usen y en particular es el que a mí se me facilita. La idea es, por ejemplo, al multiplicar aquí 27 por 9, que vean al número más complejo, como en este caso es el 27, como términos, separando en términos 20 más 7. Y esto es a lo que vamos a multiplicar por 9, de tal forma que podemos aplicar distributividad y multiplicar el 9 por 20 y por 7, y el resultado lo sumamos. Entonces, 20 por 9 es lo mismo que multiplicar 9 por 2, que son 18, y solamente le agregamos el 0. Esas son las ventajas del sistema decimal. Y luego sumamos el resultado de
7 por 9. Yo en particular siempre he sido muy malo para las tablas del 9. Entonces lo que hago es irme de golpe a la tabla del 10, multiplico en este caso 7 por 10, que sé que es 70, y le resto un 7. Y ya sé que esto me da 63. Entonces ponemos aquí 63 y ahora sí hacemos esta suma. Sabemos que de las unidades solo tenemos 3, ¿no? Entonces nos queda un 3 por ahí. Vamos a ponerlo acá abajo. 3. Luego sumamos el 6 más 8, que de nuevo es 14. Y al sumar el 1 con el 1 tenemos 2. Entonces al final nuestro resultado es 243. La idea es que ejerciten estas operaciones para que a la larga, cuando se enfrenten a ellas, sea más fácil o sea más dinámica la manera de resolverlas. Pero es cuestión de práctica y va a requerir que resuelvan ciertos ejercicios. Vamos a resolver otro para que quede un poco más claro. En este caso tenemos menos 53 por 6. Entonces, de golpe, tenemos que notar los signos. Que menos por más, el resultado va a ser negativo. Y podemos operar los números como vimos hace rato. Hay que separar el 53 como 50 más 3 y a eso lo vamos a multiplicar por 6. De nuevo, aplicamos la distributividad y 5 por 6 son 30 y le pegamos un 0 que tenemos ahí, más 6 por 3 nos da 18. De tal forma que al sumarlo son simplemente 318. Espero que se les haga fácil esta forma de ver las multiplicaciones y aquí les dejo de nuevo más ejercicios por si quieren ejercitarlos y quieren repasar esta forma de hacer la multiplicación. Les hago la invitación de nuevo que se unan a nuestro canal de Discord, en donde pueden en nuestras clases grupales trabajar estos ejercicios si tienen alguna duda. Vamos a pasar de nuevo a la sección de preguntas, que ahora le corresponde a la parte de la multiplicación. Y nos pregunta primero, ¿qué representa la operación menos 2 por 3 en sumas? Si recuerdan, la idea de la multiplicación es representar de forma más sintética la suma, donde hay una idea de una frecuencia de veces que vamos a estar sumando un número consigo mismo. De tal manera que podemos ver a este 3 como si fuera la frecuencia, el número de veces que vamos a sumar al menos 2 consigo mismo. Es decir, tenemos menos 2, menos 2, menos 2, 3 veces. Y hacemos esta operación, menos 2 son menos 4, y con otro menos 2 son menos 6. De ahí es donde vienen las reglas de los signos y toda la idea de la sintetización de la suma como una nueva operación. Ahora nos preguntan que al multiplicar dos enteros, el resultado es siempre entero. Falta una S. Y la idea es la misma, ¿no? De la cerradura, que si ustedes tienen, por ejemplo, 5 por 4, saben que esto les da 20 y sabemos que esto sigue siendo un entero. De nuevo, ahorita no tenemos las herramientas algebraicas como para poder demostrar esto de manera clara, pero la idea es ir plantando estos conceptos, que el anillo de los enteros, o este conjunto de los enteros, es cerrado bajo la multiplicación. Es decir, si ustedes multiplican cualquiera dos enteros, su resultado va a seguir siendo siempre un entero dentro de la multiplicación. Ahora nos preguntan, al multiplicar cualquier número por 1, ¿por qué el resultado es el mismo número? Es decir, cuando tenemos 37 por 1, sabemos que esto nos da 37. ¿Pero por qué? Si retomamos la idea de que este número nos indica la frecuencia, es decir, el número de veces que vamos a multiplicar nuestro otro número por sí mismo, pues entonces queda claro que vamos a tener al 37, ¿no? ¿Cuántas veces? Una vez. Pues ya lo tenemos. Entonces así se queda. Entonces, esa es la ventaja de tener consciente
que la multiplicación viene a partir de la suma, que entendemos un poco más lo que hay detrás de todo esto. En la siguiente pregunta nos dicen, al multiplicar cualquier número por 0, ¿el resultado siempre da 0? Es decir, 0 por cualquier número siempre da 0. ¿Esto cómo lo podemos entender? Recuerden que si escogemos un factor como la frecuencia, nos va a indicar que cuántas veces vamos a multiplicar este número por sí mismos. 0 veces, ¿no? Entonces no ponemos nada. ¿Cómo representamos a la nada? Con el 0. Entonces, de nuevo, aunque parezcan conceptos un poco redundantes, nos apetece mucho ver esto porque nos deja unos conceptos bien planteados para conceptos que van a venir en un futuro. ¿Tiene sentido la expresión 0 por 0? Sí, ¿no? Si igual notamos a la frecuencia como uno de estos dos números, vamos a escribirlo 0 veces. Entonces, el resultado siempre da 0. La idea de esta pregunta es que vayamos entendiendo que el 0 es un número muy, muy interesante y que a pesar de que en la multiplicación no nos trae problemas, en futuras operaciones, en particular la división, va a haber casos en donde hay que tener cuidado. Entonces vamos a empezar a abrir los ojos cuando estemos trabajando con el 0. Así vamos a pasar ahora a la división de enteros. La división es una operación aritmética de descomposición que básicamente consiste en averiguar cuántas veces un número, que vamos a llamar divisor, está contenido en otro número, que solemos llamar dividendo. El resultado de una división recibe el nombre de cociente. De manera general puede decirse que la división es la operación inversa a la multiplicación y solemos utilizar el óvelo como su operador, ¿no? Vamos a pasar un poco a esta parte de divisibilidad porque nos va a ayudar en futuras cuestiones. Vamos a verla primero con dos números. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el 2 divide, y vamos a poner una rayita ahí, al 6, ¿no? Esto porque existe un número. Vamos a poner existe con este simbolito. Sabemos que existe el 3, tal que 2 por 3 nos da 6. De nuevo, esta idea tal vez parezca un poco obvia, pero nos va a ayudar a entender lo que sigue. Ahora, para todo entero A y B, decimos que B divide a A, o que A es divisible exactamente entre B, si existe un único entero C, tal que A lo podemos encontrar como B por C. Entonces, la idea es que tenemos la existencia de un único número que al multiplicar por nuestro divisor nos va a dar nuestro dividendo. Esto ya empieza a ser de utilidad cuando aparte le agregamos ahora un residuo, cuando ya la división ya no es exacta. Es decir, cuando la división de A entre B no es exacta, se busca el cociente C y el residuo R, de tal forma que B por C más R es como llegamos al número. Vamos a verlo más claro de esta forma. Sabemos que el 3 no divide al 10, pero si lo podemos ver con residuo, nosotros sabemos que existe otro 3, de tal forma que 3 por 3 nos da 9, y si le agregamos un 1, llegamos al 10. Este 1 toma el papel de nuestro residuo. Y básicamente nos da la intuición o la idea de que no tenemos la división exacta. Las leyes de los signos que hemos venido trabajando con la multiplicación son los mismos que vamos a utilizar aquí en la división. Vamos a pasar con ciertos ejercicios. La idea de encontrar 15 entre 3 y hacerlo de manera mental es que sabemos que existe el 5, tal que 3 por 5 nos da 15. De esa forma sabemos que entonces el 3 divide al 15 exactamente porque existe el 5. De la misma forma, dejo abiertos los demás ejercicios por si quieren resolverlos.
Vamos a pasar a la sección de preguntas. Todo entero puede ser dividido por cualquier entero y que el resultado sea entero. Es decir, es la misma idea que hemos estado trabajando de la cerradura, pero ahora bajo la división. Y aquí es donde ya se empiezan a romper los conceptos bonitos que habíamos estado trabajando. Sabemos que podemos tener el caso de, por ejemplo, 10 entre 5 y nos da 2. Bonito, ¿no? Que sigue siendo un entero. Pero hay muchos otros casos, como 7 entre 3, que la división no es cerrada, no es exacta. Y nos abre la puerta a otro conjunto de números, donde ya no pertenecen a los enteros, sino ya nos metemos a un conjunto más grande, que es el de los racionales. Si no recuerdan quiénes son los racionales, les recomiendo que vean nuestro primer video de la serie de aritmética, en donde hablamos sobre la clasificación de estos números. Ahora, ¿cuál es el mínimo número de divisores que puede tener un número? Como hemos visto, la idea es buscar el divisor para un número y así realizar nuestra división. De tal forma que, por ejemplo, el 4, sabemos que se divide entre el 4, entre el 2 y entre el 1, ¿no? Así, el 10, por ejemplo, se puede dividir entre ese mismo número 10, entre 5, entre 2 y de nuevo entre 1. Pero ¿cuál es el mínimo número de divisores que puede tener un número? Por ejemplo, el 3. El 3 solamente se puede dividir entre 3 y entre 1. Entonces, el mínimo número que podemos tener de divisores son 2. Con este concepto de divisibilidad, ¿qué nombre reciben los números que solo tienen 2 divisores? A estos números en particular se les conoce como números primos y van a ser muy interesantes para trabajar a futuro. ¿Qué sucede si quisiéramos dividir 10 entre 3? Que ya lo usé de hecho en ejemplo. Nosotros sabemos que el 3 no divide al 10, pero podemos escribir al 10 como un producto de 3 por 3 más su residuo, ¿no? Que es 1. 0 entre cualquier número es 0. Es decir, 0 entre cualquier número, ¿no? Esto ya es un check. ¿Es posible aparte dividir cualquier número entre 0? Ahora al revés. X entre 0. Desde aquí ya empieza a haber problemas. Porque si utilizamos el concepto de la divisibilidad que habíamos planteado, sabemos que A divide a B si existe un número C tal que A por C nos da B, ¿no? Vamos a trabajar esta idea de la divisibilidad con el 0. Vamos a suponer que el 0 divide a cualquier número, ¿no? ¿Esto qué nos va a implicar? Exacto, que existe algún otro número, por ejemplo Y, tal que Y por 0 nos dé cualquier número. Entonces aquí es donde ya nos rompe la idea de la divisibilidad, porque Y por 0 sabemos que siempre nos va a dar 0. Entonces esto no puede ser igual a cualquier otro número. Esta es la primera idea donde notamos que la división por 0 nos trae dificultades o nos trae ciertas limitaciones que en un futuro vamos a ir analizando más a fondo. Vamos a pasar con esto ahora a la potenciación de enteros. Así como la multiplicación era una forma de sintetizar a la suma, la potenciación va a ser una forma de sintetizar a la multiplicación, donde aquí decimos que es una operación aritmética y es el producto que resulta de multiplicar una cantidad o expresión A por sí misma, un número n de veces. Entonces tenemos la misma idea de una frecuencia, ¿no? A esta operación la denotamos como A a la n y es la representación de multiplicar A por sí misma n veces. A la A solemos llamarle base y a la n se le suele llamar exponente.
Vamos a ver esta idea de la sintetización de la multiplicación. Dice, representar las siguientes potencias como multiplicaciones. La primera es 3 a la 4. Y lo que buscamos es verla como una serie de multiplicaciones, donde sabemos que es 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces, ¿no? Entonces, esta sería su representación como multiplicación. Y ahora, menos 6 al cubo. Aquí tenemos que notar algo. El cubo solo se está aplicando al 6, a su base inmediata, por lo que lo debemos escribir como menos y aparte 6 por 6 por 6 por 6, de tal forma que el signo al final va a ser igual negativo. Si quisiéramos de forma contraria indicar que el signo está dentro de la operación, tenemos que utilizar signos de agrupación, menos 6 al cubo, donde en general esto va a ser diferente. En este caso, como son potencias cúbicas, va a coincidir el signo, pero cuando tengamos potencias pares, ya va a ser algo diferente. Esta tabla de ejercicios tiene la idea de que empiecen a relacionar a cada base con su resultado de potenciación, para que sea más fácil ir sacando raíces en un futuro. Entonces, les recomiendo que la hagan por su cuenta y si tienen alguna duda, igual la consulten en el Discord. Vamos a pasar a la pregunta. ¿Tiene sentido la expresión 0 a la 0? Vamos a analizarla. Recuerden que esto significa que vamos a multiplicar al 0, la base, por sí mismo, 0 veces. Entonces, como va a ser 0 la frecuencia, no hay nada. Entonces a eso lo escribimos como 0. Entonces, sí tiene sentido. ¿Cuál sería el proceso inverso de calcular la potencia de un número? Si tenemos la potencia, por ejemplo, de x a la n y esto nos da otro número, su proceso inverso sería el de la raíz enésima de ese resultado, ¿no? Porque 1 elevado a cualquier número siempre es 1. Es decir, 1 a la, por ejemplo, 573 siempre nos da 1, porque al final de cuentas estamos multiplicando 1 por sí mismo ese número de veces. Y pues obviamente siempre 1 por 1 se queda como 1. Entonces se van agrupando los unos y al final no hacemos ninguna operación relevante. Con esto llegamos al final de este video. En el siguiente vamos a hablar un poco más sobre esa parte muy intrigante que es la división entre 0, para aclarar un poco más ese concepto. Esperamos vernos en el siguiente video. Este video forma parte del temario de aritmética básica, que está disponible para todos y fue realizado por mí con mucho amor y cariño, esperando contar con una base teórica clara y tranquila para comenzar a estudiar matemáticas desde cero. Si te gustaron mis videoclases, únete a nuestras redes sociales para mantenernos en contacto. Y si en verdad te fueron útiles, considera tomar clases individuales y en línea conmigo o patrocinar a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.